Padre, Jehová Dios, que estás en los cielos, Jehová, nos dirigimos a ti en esta tarde para, pues, agradecerte el que nos permitas estar vivos. Realmente apreciamos el que disfrutemos de nuestros cinco sentidos, el que en esta tarde hayamos apartado el tiempo para atender una necesidad espiritual como es la de nutrirnos mediante esta reunión. Por eso es que queremos pedir tu Espíritu Santo, Jehová, para estar concentrados en el programa de esta tarde. Queremos también siempre incluir en nuestra oración la santificación de tu nombre. Anhelamos el día en el que se vindique tu soberanía, porque entonces, Jehová, eso significará que estará a la entrada el nuevo mundo. Así que, Padre bendito, te pedimos que pronto cumplas estas profecías. Mientras tanto, ayúdanos, Jehová Dios, danos también tu bendición para que sigamos haciendo tu voluntad. Te hacemos llegar esta oración humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar con el discurso público. En esta ocasión nos visita nuestro hermano Israel Vargas Ruiz, de la congregación Quinto Sol, y el tema del discurso es este. Es una pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? Así que vamos a ceder el micrófono a nuestro hermano Israel Vargas. Adelante, hermano Israel. Mientras Dios está arriba, en el cielo, donde todo es felicidad, nosotros, nosotros sufrimos aquí abajo. Así se expresó Mari, una joven a quien le tocó de cerca la desgracia. Sus amargas palabras las pronunció tras la muerte de su padre. ¿No es cierto que amargadas por los sufrimientos algunas personas opinan que no existe Dios? O que si acaso existe, sencillamente no se interesa por nosotros. Tomemos, por ejemplo, el caso de un hombre que sobrevivió al asesinato de miles de personas en la época de la Alemania nazi. Él se afligió tanto por el sufrimiento que vivió que dijo, si alguien me lamiera el corazón, se envenenaría. No es raro escuchar a niños, jóvenes y mayores que se planteen preguntas sobre Dios cuando escuchan, leen, ven o viven de cerca las desgracias. Pero, usted, ¿se ha preguntado alguna vez por qué permite Dios que ocurran cosas malas si se supone que Él nos quiere y es todopoderoso? Bueno, si ese es su caso, déjeme decirle que no es el único. Siervos fieles del pasado, de la antigüedad, también lo hicieron. ¿Quiere ver un ejemplo? Abra su Biblia, por favor, en Habacuc, capítulo 1, versículo 3, y vea lo que Jehová le preguntó a Habacuc, lo que Habacuc le preguntó a Jehová. Habacuc 1:3. ¿Lo tiene? Dice, ¿por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? Al parecer, por donde quiera que volteaba Habacuc observaba cosas malas, y se supone que era el pueblo de Dios. Había dificultades, conflictos, sufrimiento, y entonces, con justicia o con justa razón le decía a Jehová, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Ese es su caso? ¿Se siente tan angustiado por la situación actual o tan agobiado por tantos problemas que le han dado ganas de darse por vencido? Por eso algunas personas llegan a la conclusión de que a Dios no le interesamos o de que si existe, no se interesa por nosotros. Pero, ¿alguna vez hemos analizado este asunto desde otra perspectiva? ¿Se ha preguntado qué siente Jehová Dios mismo cuando nos ve sufrir, incluyendo a nosotros como sus siervos fieles? Bueno, ¿se imagina los sentimientos que a él le surgen? Por favor, vea lo que Jehová nos dice con respecto a sus sentimientos en Jueces capítulo 2, versículo 18. Jueces 2:18. ¿Cómo se siente Dios? Si ya lo tiene, dice así. Cada vez que Jehová les daba un juez, Jehová estaba con él y lo salvaba de la mano de sus enemigos todos los días del juez. Y es que Jehová se compadecía de ellos al oírlos gemir por culpa de quienes los oprimían y los maltrataban.
Esta voz hebrea de compadecerse significa sentir pesar. Así que Jehová sentía pesar, es decir, un profundo dolor al ver cómo sus enemigos los oprimían. Ahora, sobre esta misma línea, en cómo se siente Jehová, por favor vea otro texto de la Biblia que transmite una misma idea. Vea por favor lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, el versículo 6. ¿Cómo se siente Jehová al vernos sufrir? Génesis 6:6 dice: y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Note, sintió un gran dolor en el corazón. Así que la Biblia dice que los sentimientos de Jehová hacia nosotros no son superficiales. Le duele en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, por otro lado, no es que Jehová sea un Dios que lo dominen las emociones o los sentimientos, sino más bien es que sus sentimientos de aprecio, de cariño, se exaltan cuando nos ven sufrir. Entonces la pregunta para ustedes es: ¿sería capaz Jehová, nuestro Dios, quien tiene tan hermosas cualidades y sentimientos, de ser el causante de la maldad? La respuesta es no. Sencillamente eso es imposible. Bueno, si Dios no es el causante, entonces ¿quién es? ¿Quién es el verdadero responsable del daño que causa el sufrimiento, la maldad, la muerte y las injusticias? La Biblia lo responde sin rodeos. Abra su Biblia, por favor, ahora, en 1 Juan, capítulo 5, el versículo 19. ¿Quién es el verdadero culpable? 1 Juan 5:19. ¿Lo tiene? Dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que, aunque es común la idea de que Dios controla todo lo que pasa, la Biblia es clara al decir que no es así, que estamos bajo el dominio de un ser malvado. En este caso lo conocemos como Satanás, el diablo. Este ser malvado y cruel se opuso a Dios, hizo que otros ángeles le siguieran y también opuso en contra a la primer pareja humana, Adán y Eva, contra Jehová. Satanás es el primer opositor de la historia humana. Ahora, pensemos en otro detalle. Hay personas que dicen: ¿no es cierto que Dios creó todas las cosas? Entonces Dios creó a Satanás. ¿Por qué no lo elimina sencillamente? La respuesta también la da la Biblia. ¿Cómo llegó a existir Satanás? Abra su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 4, versículo Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Cómo llegó a existir Satanás? ¿Dios lo creó? Respuesta bíblica, Juan 8:44 dice: ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino, y note el punto, no se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser. ¿Por qué? Porque es un mentiroso y el padre de la mentira. ¿Notamos? Aquí dice el texto que como un padre amoroso, Dios lo creó en la verdad, pero él no decidió permanecer en la verdad. Es como cuando un padre educa de una manera correcta a sus hijos. Lo educa en las cosas adecuadas, propias, correctas, verdaderas. Pero el hijo decide no permanecer en esas cosas y se vuelve malo. Bueno, Satanás, el diablo, decidió no permanecer en la verdad que Jehová le dio. Y entonces habló la mentira según su propia disposición. De hecho, se le llama el padre de la mentira, y eso significa diablo, calumniador o mentiroso. Y al oponerse a Dios se convirtió en Satanás, que significa opositor. Así que fue un Satanás y diablo de hechura propia. Entonces pensemos, ¿quién administra o controla este mundo? Este ser despiadado y cruel. Para entenderlo, pongamos una comparación. Imagine que usted tiene una pelea en casa. Se pelea con su esposo, con su esposa o con sus hijos. Hay una discusión. ¿Cuál es el ambiente en su casa después de esa diferencia familiar? ¿Se pone usted contento? ¿Se respira un ambiente agradable? En absoluto, ¿verdad? Es estresante, usted se pone triste, enfadada y para nada está agradable. De la misma forma, ¿se imagina el resultado de que un ser como Satanás nos gobierne?
los resultados son visibles para nosotros hoy. Problemas, dificultades, enfermedades y muerte. Ahora bien, este hecho hace surgir otra pregunta. ¿Por qué Dios, que es muy poderoso, no acaba con el mal? ¿Qué razón tuvo de peso Dios para permitir que Satanás viviera y no eliminarlo o aplastarlo? La respuesta se remonta en los inicios de la creación del hombre. ¿Quiere ver, por favor, la respuesta que da la Biblia del por qué Dios no aplastó a Satanás? Vea, por favor, lo que dice Génesis, el capítulo 3, versículo 1 al 6. Y después de leerlo, por favor, no cierre su Biblia porque vamos a explicar brevemente estos versículos. Génesis 3, 1 al 6. Dice: Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no deben comer de él, no deben tocarlo, si lo hacen morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer: de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Por favor, no cierre su Biblia. Concéntrese en la primera expresión del versículo 3. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se presentó Satanás con Eva? Él le dijo: soy el enemigo de Dios, obedéceme. No, fue sutil. Agarró un animalito, usó una serpiente, algo inferior a ser humano, para seducir a Eva. Otra pregunta. ¿Puso en duda Satanás el poder de Dios? No. Satanás no puso en duda el poder de Dios porque sabe que el poder de Dios es infinito. Satanás es inferior en poder a Jehová. Satanás sabe que Jehová es todopoderoso. Lo único que puso en duda Satanás, o lo que dijo, es que Dios es un mentiroso. Cuando Adán sabía que iban a morir, Satanás le dice: no te preocupes, no van a morir. Y además le echó la culpa a Dios de ser un mal gobernante, porque le dijo: Dios te está ocultando cosas buenas. Si tú comes del árbol, vas a tener cosas buenas. Se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios. En pocas palabras, Satanás lo que hizo es dudar o poner en tela de juicio la mejor manera de gobernar de Dios. Dio a entender que Dios no gobierna de una manera correcta a sus siervos, que les esconde cosas buenas. Bueno, ¿cómo respondería el juez de toda la tierra ante este desafío? Muchas personas dicen, pues sencillamente que lo elimine y lo mate y se acabó el problema. Pero Dios no decidió eso. Dios decidió esperar. ¿Por qué? La necesidad de esperar se puede ilustrar de la siguiente manera. Pongamos un ejemplo. Imagine que un hombre es muy fuerte físicamente, un hombre que tiene mucha fuerza, y se enfrenta a otro hombre que también es muy fuerte. Y uno le dice al otro: yo soy más fuerte que tú. Una pregunta: ¿cómo se sabe quién de los dos hombres es más fuerte? Bueno, fácil. Quizás el que cargue la pesa más pesada, el que cargue la roca más grande, el que cargue en sus hombros algo más pesado es más fuerte que el otro. Pero si lo que estuviera en juego fuera algo más que fuerza física, como por ejemplo, ¿quién de los dos hombres es mejor padre? ¿Quién de los dos va a tratar mejor a sus hijos? ¿Quién de los dos hombres da el sustento día a día? Entonces hacen falta más que simples palabras o fuerza física para aclararlo. Se necesita dejar pasar tiempo, años, para ver quién de los dos padres es mejor, quién proveyó, quién educó, quién cuidó de su esposa. De la misma manera, el gobierno de Satanás malo ha dejado demostrado que él es un mentiroso, que el verdadero mentiroso es él. Y no es cierto que la forma de gobernar del hombre por 6,000 años ha dejado demostrado sin lugar a dudas que él es el verdadero culpable del sufrimiento, que no somos felices. Los gobiernos del hombre han provocado guerras, enfermedades, pandemias, dificultades y muerte.
Han hecho eco de la veracidad de las palabras que el hombre domina al hombre para perjuicio suyo, registradas en la Biblia. Ahora bien, ¿esto significa que está todo perdido? ¿Que tenemos que sufrir por siempre porque estamos gobernados por este ser cruel? No. Felizmente, hermanos, podemos decir que no. Podemos tener la seguridad de que Jehová Dios conoce nuestro sufrir. A Él le duele vernos así y promete pronto eliminar el sufrimiento. De hecho, el terrible gobierno de Satanás sirve como un telón negro de fondo donde resaltan las hermosas cualidades de Jehová. ¿Y qué hermosas cualidades tiene Dios? ¿Quiere examinar conmigo cómo se le describe a nuestro Creador en 2 Corintios 1, 3 y 4? Abra su Biblia, por favor, y vea cómo se le describe a Dios. 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. ¿Notó cómo se le describe a Dios? Un Dios de tiernas misericordias y de todo consuelo. ¿Y no es cierto que necesitamos con anhelo recibir consuelo? Por problemas, por dificultades económicas, por muerte de seres queridos. Ahora con esta terrible pandemia, muchos de nuestros hermanos han sufrido la pérdida de seres queridos. Anhelamos ser consolados, vivir en paz, en tranquilidad, bajo el gobierno de un Dios amoroso, ¿no es cierto? Ahora bien, quizás se pregunte, sí, ya sé las promesas de Dios, pero ¿cuándo van a ser reales? ¿Cuándo va a venir Dios a la tierra? ¿Recuerda a Habacuc, aquel profeta del pasado, quien preguntó lo mismo? Vea la respuesta que le dio Jehová. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Habacuc 2, 3 y 4. Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, y ésta avanza rápidamente hacia su final y no fallará. Aunque se retrasara, mantente a la expectativa, se cumplirá sin ninguna duda, no llegará tarde. Así que Jehová le dijo a Habacuc: no te preocupes, Habacuc, aunque desde tu punto de vista crees que tardo, yo no voy a tardar, yo lo voy a realizar. Y le garantizó: no voy a llegar tarde. Ahora, Dios es tan amoroso y tan consolador que no solamente nos dice cuándo lo va a hacer, sino nos dice cómo. ¿Cómo quita usted mala hierba de su jardín? Bueno, pues la elimina de raíz, corta desde raíz el pasto o la mala hierba que ha crecido. De esa manera Jehová va a eliminar de raíz el problema. ¿Cómo? ¿Cómo lo ha estado haciendo Jehová? Vea la respuesta que da la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. ¿A quién ha usado Jehová para deshacer o quitar la mala hierba que causa problemas en el mundo? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado proviene del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue manifestado con este propósito, para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra y sufrió por nosotros, es el que ha desbaratado lo que Satanás ha provocado. Dicho sencillamente, Adán desobedeció por la culpa de Satanás y nos introdujo el pecado y la muerte. Jesucristo, con su obediencia, borra lo que Satanás ha hecho y introduce vida para usted y para mí. Y no una vida cualquiera, sino una vida en completa salud y felicidad. Sobre esta base Jehová puede ayudarnos y promete que lo hará. Qué alivio es saber que pronto los sufrimientos van a desaparecer. ¿Se imaginan el nuevo mundo siendo perfecto, con una mente perfecta, descubriendo cosas nuevas, usando cabalmente sus manos? Un detalle que me llama la atención con respecto a lo que Jehová va a hacer en el nuevo mundo es que en la actualidad la gente pobre o la gente más desfavorecida es a la que se le hace a un lado. La gente pobre no tiene buena cabida
A la gente pobre no se le ayuda comúnmente, pero por favor observe en quién se concentra Jehová. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 72, 12 al 14. Y observemos en quién se concentra Jehová. Salmo 72, 11 al 14. Dice, porque él rescatará al pobre que grita por ayuda, también al humilde y a todo al que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión del humilde y del pobre, y a los pobres les salvará la vida. Los rescatará de la opresión y de la violencia, y la sangre de ellos será muy valiosa a sus ojos. ¿Notó en quién se concentra Jehová? En la gente pobre o desfavorecida. Dice el texto que es algo muy valioso a los ojos de Jehová. Tan es así que si vemos el asunto desde otra perspectiva, la paciencia de Jehová ha permitido que usted y que yo conozcamos de Él, nos acerquemos a Jehová y entonces obtengamos la perspectiva de vida eterna. Por eso, si se ha preguntado con sinceridad por qué ocurren cosas malas, escuche la respuesta que da la Biblia tomando en serio su mensaje de consuelo y esperanza. Por favor, examinemos dos esperanzas de parte de Dios que nos tranquilizan y nos dan consuelo. Veamos la primera. Abra su Biblia, por favor, ahora en Revelación 21:4. Y no cierre su Biblia, por favor, porque vamos a examinar este texto. Revelación 21:4. ¿Lo tiene? Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. ¿Sabe usted de quién dice esto la Biblia? De Dios. ¿Se imagina a Dios mismo enjugando las lágrimas de su rostro? Es como si Dios dijera, no te preocupes, la muerte, el dolor, lo que te causa tristeza en este mundo, yo lo voy a secar. Tanto va a ser lo bueno que vas a disfrutar que las cosas anteriores van a desaparecer. ¿Y no es cierto, hermanos, que todos hemos derramado lágrimas de dolor? Y las lágrimas son el resultado de un corazón que sufre. Jehová le dice a usted, ya no sufras, no te preocupes, te voy a ayudar. Ahora pensemos un poco en los recuerdos. Todos tenemos recuerdos bonitos o dulces y cálidos, como cuando evocamos en nuestra mente el estar con amigos, una reunión social, un paseo, cuando nos casamos, cuando nació nuestro primer hijo. Son recuerdos agradables, pero en cambio hay recuerdos amargos que pueden atormentarnos. ¿Le ocurre eso a usted por culpa de dolorosas vivencias de su pasado? ¿Que quiere borrarlas y se pregunta si alguna vez las podrá borrar de su mente? Bueno, en el libro bíblico que escribió el profeta Isaías encontramos esta animadora esperanza. Vea su Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Dice, porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas. Ustedes me indican cuándo comenzamos de nuevo. Adelante, hermano Israel. Pues
Pues bien, según el texto que leímos, Jehová se propone erradicar los recuerdos tristes y todo lo que los causa. Así que, haciendo un breve repaso, si usted se pregunta por qué Dios permite el sufrimiento, recuerde la respuesta que da la Biblia. Primero, Jehová siente en su corazón el dolor que tenemos. Él no es el culpable, sino su enemigo, Satanás. Y ha permitido tiempo, y en este tiempo ha quedado demostrado que el mentiroso y el verdadero culpable del mal es Satanás el diablo. ¿Quién hizo a Satanás el diablo? Él. Él no decidió permanecer en la verdad que Jehová le inculcó en su corazón. Él, como un hijo rebelde, no quiso hacer lo correcto. Pronto Jehová va a borrar las cosas malas que ha hecho Satanás mediante el Hijo de su amor Jesucristo. Pronto va a reparar el daño, y tanto va a reparar Jehová el daño que leímos en Isaías y en Revelación que las cosas anteriores iban a ser cosa del pasado y no iban a subir jamás a nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Mientras llega el día en que Jehová actúe, ¿qué podemos hacer usted y yo? Bueno, volvamos al ejemplo de Habacuc. ¿Sabe usted con qué actitud sirvió Habacuc a Jehová pese a que veía opresión y problemas? Vea por favor lo que dice Habacuc, capítulo 3, el versículo 18. Habacuc 3:18. Dice, aún así, estaré muy alegre gracias a Jehová. Estaré feliz gracias al Dios de mi salvación. ¿Notamos? La actitud de Habacuc, pese a los problemas, era una actitud feliz. Estaba contento, plenamente convencido de que Jehová lo ayudaría. Entonces la lección es clara. Nosotros necesitamos ahora fortalecer nuestra amistad con Jehová, confiar en Él para estar felices y contentos aún a pesar de las dificultades. Refuerce su confianza en Jehová, el único Dios que la merece. Si así lo hacemos, haremos nuestra esta feliz perspectiva. Vea por favor por último conmigo 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19. Ahí dice, y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida. Si usted confía en Jehová, aprende de Él y le obedece, será perfecto. El día en que esté en el paraíso terrestre, tendremos por fin la vida que realmente es vida, es decir, la vida perfecta, disfrutando de salud, paz y felicidad eternas. Muchas gracias, hermano Israel Vargas. Apreciamos mucho, ¿verdad? El tan magnífico discurso que acabamos de escuchar por parte de usted, mi hermano, y pues le agradecemos principalmente a Jehová, pero también le agradecemos su excelente participación y preparación a este discurso, hermano. Pues que Jehová le siga bendiciendo, mi hermano Israel. Esperamos verlo pronto. Pues vamos ahora a ceder el micrófono a nuestro hermano Carlos Feria para la conducción del estudio de la Atalaya. Muchas gracias, hermano Adrián. Pues vamos a pasar al análisis de este artículo número 28, pero para ello les invitamos a todos a ponernos de pie y entonar la canción número 56, que prepara nuestro corazón con el título Vive la verdad, basado en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermano Rafael, ¿se encuentra? ¿Hermanito nos puede ayudar?
Bueno, si no, ahorita yo comparto la canción. Muy bien, mis hermanos, pues en esta bonita tarde de lluvia, ¿verdad? Una tormenta, esperemos que no nos impida estar bien conectados. Y vamos a pasar a nuestro artículo. a- dice, dice el tema, ¿estamos convencidos de que tenemos la verdad? Y es que, hermanos, todos tenemos un tesoro muy valioso, el, las enseñanzas que Jehová nos ha dado y que hemos aprendido. Este artículo precisamente nos ayuda a valorar mucho más la verdad y estas enseñanzas de la Biblia. También analizaremos por qué estamos convencidos o estaremos más convencidos que creemos en la verdad. El texto base es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, y es algo que eh, se le exhortó al joven Timoteo. Dice, mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer. Así que, pues a lo largo de este artículo queremos contar con sus excelentes comentarios, queremos su participación y, como siempre, hermanos, pidiéndoles que seamos breves, no más de 30 segundos nuestros comentarios, para que de esa manera no solamente se comente
más. La verdad es que no es el propósito muchos comentarios. Queremos que los comentarios sean al grano y nos ayuden a dar en el clavo, ¿verdad? En la primera respuesta. Complementarlo y fluir en la información en este análisis. Así que vamos a dejar que nuestro hermano Eliú Escamilla nos lea los párrafos, el uno. Adelante, hermano Eliú. ¿Cómo conociste la verdad? ¿Naciste en la verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en la verdad? De seguro a nosotros se nos han hecho preguntas como estas, o nosotros se las hemos hecho a otros. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la verdad? Por lo general nos referimos a nuestras creencias y a nuestra forma de adorar a Dios y de vivir. Cuando decimos que alguien está en la verdad, queremos decir que sabe lo que enseña la Biblia y que respeta sus principios. Como resultado, está libre de ideas religiosas falsas y vive la mejor vida que un ser humano imperfecto puede tener. Muchas gracias, hermano. Y vamos con la primera pregunta. Dice así, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la verdad? Y es que es una expresión, ¿verdad?, que hemos utilizado muchas veces para referirnos a algo en específico. Vamos con familia Pablo. Por lo general nos referimos a nuestras creencias y a nuestra forma de adorar a Dios de vivir. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, bueno, como aquí se acaba de decir, es las creencias, ¿verdad? Es una enseñanza, es decir, cuando decimos que alguien es que sabe lo que la Biblia enseña, pero ¿por qué no podemos decir que Satanás vive la verdad? ¿Qué se necesita aparte de tener o conocer las enseñanzas de la Biblia? Familia Viruel. Sí, hermano, de hecho hasta hay preguntas que muchas veces nos las hemos hecho o también las hemos hecho, ¿no? Que decimos, oye, ¿dónde conociste la verdad? Si naciste en la verdad, ¿cuánto tiempo llevas en la verdad? Y esto se refiere a estar libre de ideas falsas, ¿no? De ideas falsas religiosas, a tener una buena vida apegada al conocimiento de Jehová, y es una gran oportunidad para nosotros como seres humanos imperfectos tener la libertad, ¿verdad? De todas estas cosas que ponen las religiones falsas, todo este tipo de creencias que son totalmente ajenas a Jehová. Entonces es una gran oportunidad el tener el conocimiento exacto. Muchas gracias, hermana. Y bueno, Anselmo y Eligio, ¿nos pudieran complementar? Gracias, buenas noches. Sí, se dice que Satanás no vive la verdad porque él tiene el conocimiento, pero no lo aplica. Entonces son dos diferencias. Una, tenemos conocimiento, pero podemos no hacer nada con ese conocimiento. O tener el conocimiento y aplicarlo, entonces lo vivimos. Muy bien, Eligio, excelente, ¿verdad? Esa es la respuesta. Tener el conocimiento y respetar esos principios. Qué bonita expresión, de verdad, miren, es una de las mejores expresiones, dice ahí, que se vive la mejor vida que el ser humano imperfecto puede tener. ¿Verdad? Qué bonita expresión. Vamos al párrafo número 2. ¿Qué fue lo primero que nos atrajo a la verdad? Quizás fue la buena conducta de los testigos de Jehová, o tal vez fue el amor que demuestran. Eso es lo que más le llamó la atención a muchos la primera vez que fueron a un salón del reino, y lo recuerdan más que cualquier cosa que se haya dicho en la plataforma. Y esto no nos sorprende, pues Jesús dijo que la gente sabría quiénes son sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Pero si queremos tener una fe fuerte, debemos hacer algo más. Muy bien, vamos para poder hacer la pregunta, la referencia de Juan, capítulo 13, y vamos a pedir su apoyo para que nos ayuden a leer lo que está registrado en el versículo 34 y 35. Vamos a pedirle a nuestra familia
Aarón y Daniela. Gracias, hermano. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes también se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Muchas gracias, excelente, Aarón. Y la pregunta es, según Juan, capítulo 3, versículo 34 y 35, ¿qué es lo primero que atrae a muchas personas a la verdad? ¿Qué es lo primerito que alcanzan a ver? A ver, vamos a pedir que nos ayude nuestra hermana Isabel Fuentes. Si puede Perdón, activar, ¿me escucha? adelante. ¿Ahí me escucha? Disculpe. Sí, le escuchamos. Bien, sí, dice que siempre o casi siempre la conducta de los testigos de Jehová o el amor que se demuestra es lo que más les llama la atención a muchas personas cuando van por primera vez al salón del reino. Y se puede recordar más que cualquier otra cosa que se haya dicho en la plataforma. Muy bien, gracias, ¿verdad? Incluso quien no ha ido a ningún salón es la conducta y el amor. Hermana de feria. Sí, y el texto pues nos dice claramente que nos íbamos a distinguir por el amor que nos tenemos. Por eso es tan común escuchar esas expresiones, ¿verdad? Que se sienten impresionados, en paz, contentos, incluso queridos. Eso es muy bueno, pero no solo son las emociones las que debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver que necesitamos algo pues mucho más importante. Así es, efectivamente. Vamos a ver qué más se necesita y qué es fundamental, ¿verdad? Vayamos al párrafo número 3. Nuestra fe no solo debe basarse en el amor que se demuestran los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Pongamos que un hermano, incluso un anciano o un precursor, comete un pecado grave o nos hiere o se vuelve apóstata y dice que no tenemos la verdad. ¿Qué haríamos en cualquiera de estos casos? ¿Tropezaríamos y dejaríamos de servir a Jehová? Esto nos enseña que si queremos tener una fe sólida, esta debe basarse en una buena amistad con Jehová, no en lo que hacen otras personas. Nuestra fe es como una casa que no debería estar construida solamente con materiales suaves como los sentimientos y las emociones, sino también con materiales sólidos como los hechos y los razonamientos lógicos. Debemos convencernos por nosotros mismos de que la Biblia nos enseña la verdad sobre Jehová. Muy bien, vayamos a la pregunta, ¿qué podría suceder si nuestra fe en Dios solo se basa en el amor que se demuestra en los hermanos? ¿Qué es lo que podría suceder? Rosario Morales Reyes. Soy yo, manito. Sí, manito, es que sí, ya me habían cambiado el nombre, pero como nos desconectamos, perdón, manito. No se preocupe, pues, adelante, manita, con la respuesta. Ajá, sí. Pues nosotros si queremos tener una fe sólida, esta debe estar basada en una buena amistad con Jehová, no en lo que hacen otras personas. Más bien nuestra fe debe de consistir en alabar solo en Jehová y no en sobre sentimientos y emociones. Muy bien, ¿verdad? Dice que ahí nuestra fe se puede asemejar a una construcción y señala cuáles son los elementos suaves y los elementos sólidos. ¿Cuáles serían los suaves? ¿Quién nos ayuda? Familia Villa. Por ejemplo, en la casa de los tres cerditos, por ejemplo, si uno hace su material bien suave, luego comienza a soplar, así el hielo derrumba. Y por ejemplo, si hacemos nuestra amistad muy fuerte, así jamás se caerá.
creo que hay algunos problemas. Hemos estado en comunicación y me parece que son unos problemas en la plataforma, ¿eh? No piensen que alguien los está sacando, a todos nos saca, ¿eh? Pero vamos a tratar de continuar. Muchas gracias, Sergio. Sergito, excelente comentario, ¿verdad? Con tus palabras y utilizando una ilustración para ver que una casa, ¿verdad? Se puede derrumbar si se basa en estos materiales suaves, que son los sentimientos y las emociones. ¿Qué necesitamos para que la fe sea fuerte? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Y cuáles son estos, de acuerdo al párrafo? Hermanita Rosario. Gracias, hermano. Bueno, tiene que ser el conocimiento, pero además el razonamiento lógico en base a la palabra de Dios, porque si no se hace de esta manera, si sería uno por el ser humano o por algún hermano, por alguna cosa emotiva, si este falla, entonces la persona va a fallar o se va a salir de la organización. Entonces, definitivamente tiene que estar una base sólida de conocimiento y razonamiento sólido que hace que realmente la persona al reflexionar se convenza por sí misma de que es la verdad. Así es. Y es que la verdad, hermanos, no será fácil. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Porque tenemos una influencia, aparte de esto tenemos una influencia poderosa. ¿Cuál es esa? Familia Soriano Vargas. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente para que comprueben que usted mismo cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Muchas gracias, hermanita. Efectivamente, ¿verdad? Este es el sistema, ¿verdad? Así que, ¿qué sucede dentro de este sistema? Vayamos a ver cómo lo ilustraba nuestro gran maestro. Vayamos al párrafo 4. Jesús dijo que algunos aceptarían la verdad con alegría, pero que su fe se marchitaría cuando llegaran los problemas. Quizás no comprendan que por seguir a Jesús tendrían dificultades y pruebas, o quizás piensen que la vida del cristiano es solo un camino de rosas lleno de bendiciones. Pero en este mundo imperfecto es inevitable tener problemas. Las circunstancias pueden cambiar y quitarnos parte de la alegría durante algún tiempo. Muy bien, para hacer la pregunta, ¿quién nos ayuda con la referencia de Mateo capítulo 3 al 6? Y por otra parte, del 20 y 21, nos puede ayudar la familia Valderrama con capítulo 13, versículo 3 al 6, y la familia López Reyes con el versículo 20 y 21. Los demás, muchas gracias también por levantar su manito. Entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenía raíces profundas, se marchitaron. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Gracias, muchas gracias a nuestros lectores. Y la pregunta es, según estas referencias, ¿qué les pasa a algunos cuando se ponen a prueba su fe? Hermanita Lulú Mendoza. Sí, mi hermano, pues bueno, vemos aquí la ilustración del sembrador y algunos cuando se pone a prueba la fe, pues piensan que pues no debería de ser así, que debería de ser todo muy bonito y demás,
y entonces esa fe se opaca. Y es que aquí en este relato del sembrador dice que algunos, ¿verdad? Esas semillitas son arrojadas, las aves se las comen, otras caen en el terreno rocoso, pero como no hay profundidad en su fe, finalmente sale el sol y se secan. Así que la semilla también cuando cae en este terreno rocoso, pues oyen la palabra a veces con alegría, la aceptan muy bien y demás, pero pasa el tiempo, tienen problemas y finalmente ya no les gusta, lo dejan. Así que hay que darnos cuenta que las circunstancias pueden cambiar y quitarnos parte de la alegría durante algún tiempo, pero si realmente trabajamos en nuestra fe, podemos resistir, por así decirlo, como semillas, las inclemencias del tiempo. Gracias, mi hermana. Muy bien. Familia García, García 2. Gracias, hermano. Bueno, pues aquí justamente al final del párrafo menciona que las circunstancias pueden cambiar y quitarnos parte de la alegría durante algún tiempo. Y lo podemos ver con las experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento los hermanos de Rusia o justamente la pandemia también pueden desanimar a muchos, puesto que a lo mejor su motivación era el reunirse, el amor con el que nos recibían los hermanos, y el hecho de estar en estas circunstancias puede ser un motivo para muchos, pues para tropezar y alejarse de la organización. Sin embargo, Jehová, con todo el alimento espiritual que nos ha dado, nos demuestra que debemos estar aún más motivados hoy día. Muy bien, excelente. ¿Alguno de nosotros escapará a las dificultades, a los problemas en este mundo, en este sistema? Dice ahí, el párrafo es inevitable, ¿verdad? Así que, ¿qué debemos hacer? Vayamos al siguiente párrafo. La mayor parte de los siervos de Jehová demuestran que están convencidos de que tienen la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque su fe no se tambalea cuando un hermano los hiere o hace algo que no es propio de un cristiano. Con cada prueba que afrontan, su fe se hace más fuerte, no más débil. ¿Qué debemos hacer para tener una fe como esa? ¿Cómo demuestra la mayor parte de los siervos de Jehová que están convencidos de que tienen la verdad? Familia Estrada. Como bien dice el Salmo 119, 165, los que aman su ley, para ellos nada será un obstáculo. Y es que precisamente las acciones o decisiones que toma un hermano, cuando tenemos bien firme nuestra fe en Jehová, pues no se van a convertir en un obstáculo para servirle, porque vamos a dejar de preocuparnos en lo que ellos hagan y nos vamos a centrar en lo que Jehová nos pide. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, yo preguntaría, ¿estamos nosotros dentro de esa mayoría? Porque aquí no dice que son todos, ¿verdad? Pero dice la mayoría. ¿Estamos nosotros en esa mayoría que dice que cuando algún hermano nos falla, nos tambaleamos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no nos afecte? Vayamos a ver el siguiente subtema. Obtengamos el conocimiento exacto de Dios. Párrafo 6. La fe de los discípulos del siglo I se basaba en su conocimiento de las Escrituras y en las enseñanzas de Jesucristo, es decir, en la verdad de las buenas noticias. Esta verdad es el conjunto de enseñanzas cristianas que incluye los detalles sobre el sacrificio de Jesús y su resurrección. El apóstol Pablo estaba seguro de que estas enseñanzas eran ciertas. ¿Por qué lo sabemos? Porque utilizaba las Escrituras para probar con referencias que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos. Los primeros cristianos aceptaron esas enseñanzas y buscaron la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Investigaron para asegurarse de que tales enseñanzas se basaban en las Escrituras. Su fe no se sostenía solo sobre sentimientos y emociones, y no le servían a Jehová únicamente porque disfrutaran de estar con otros cristianos. Más bien, basaron su fe en el conocimiento exacto de Dios. ¿En qué se basaba la fe de los discípulos del siglo I? Bueno, aquí hay bastante información, ¿verdad? ¿Sofi Feria? Bueno, se basa en su conocimiento de las Escrituras y las enseñanzas de Jesucristo, es decir, la verdad de las buenas noticias. Gracias, Sofi. ¿Familia Falcón y Gómez? Ya.
Sí, así es que ellos aceptaban esas enseñanzas y buscaban la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, investigaban para asegurarse de que tales enseñanzas se basaban en las Escrituras. Es por eso que su fe se sostenía firme, no estaba basada solamente en sentimientos o en el gusto por la convivencia con los hermanos. Muy bien, ¿verdad? Hechos y razonamientos lógicos. Vayamos a ver cómo se van manifestando estos dos elementos. Párrafo número 7. Las verdades de la palabra de Dios nunca cambian. Por ejemplo, no cambian si un hermano nos ofende o comete un pecado grave. Y tampoco cambian cuando tenemos problemas. Así que debemos conocer a fondo las enseñanzas bíblicas y estar convencidos de que son ciertas. Tal como un ancla mantiene a flote un barco durante una tormenta, nuestra fe basada en las verdades bíblicas nos sostendrá en momentos difíciles. ¿Cómo podemos estar más convencidos todavía de que tenemos la verdad? La pregunta dice, ¿cómo nos beneficiará nuestra fe en las verdades bíblicas? En Huawei MediaPad T3 no es comercial, ¿verdad? Sino así se llama es que no he alcanzado a ver aquí de quién es. No se alcanza a ver. ¿El Huawei? ¿Se puede habilitar su micrófono? No, ¿verdad? Bueno, vamos con la familia Pérez González. Muchas gracias, hermano. Sí, bueno, el párrafo lo ilustra bien diciendo que es como un ancla que nos mantiene a flote. Cuando hay una tormenta, en este caso cuando hay problemas, como por ejemplo si un hermano nos ofende o si vemos que hay una ofensa muy grave dentro de la congregación, bueno, las verdades bíblicas nos van a mantener a flote, o va a ser esta ancla que nos mantenga a flote durante estas situaciones difíciles, porque las verdades bíblicas como el rescate, como el propósito de Dios que tiene Jehová para la humanidad, el amor que Jehová siente por nosotros, ninguna de estas verdades cambia, siguen ahí. Y nosotros debemos de tener la mente fija en estas verdades bíblicas para entonces nuestra fe seguir cimentada y pues independientemente de lo que ocurra en la congregación o con algún hermano, nosotros seguir teniendo la mente fija en nuestra esperanza y en la fe cimentada en las verdades bíblicas. Muy bien, excelente, ¿verdad? Esta es una ancla. Vayamos al siguiente subtema, y es que ya vimos que eso nos puede convencer e incluso evitar que en una tormenta nos arrastre. Pero ¿cómo podemos estar todavía más convencidos de que tenemos la verdad? Dice ahí el subtema, convenzámonos a nosotros mismos de lo que creemos. Párrafo 8. Timoteo estaba seguro de que tenía la verdad. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Su madre y su abuela fueron las primeras que le enseñaron los santos escritos, pero sin duda él mismo dedicó de su tiempo y energías a estudiarlos. Como resultado, llegó a estar convencido de que en ellos se hallaba la verdad. Luego, él, su madre y su abuela aprendieron las enseñanzas cristianas. Sin duda quedó impresionado por el amor que mostraban los discípulos de Jesús y tenía un sincero deseo de estar con sus hermanos espirituales y cuidar de ellos. Pero su fe no se basaba en lo que sentía por los demás, sino en hechos que fortalecían su amistad con Dios. Nosotros también debemos estudiar lo que la Biblia dice sobre Jehová y razonar para llegar a conclusiones lógicas. Muy bien, nuevamente para esta pregunta necesitamos que hay un voluntario nos ayude con la referencia de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Así que le pediremos a nuestra hermanita Laura Santillán. Gracias, hermano. En cambio, tú mantente. Permítame tantito un momento. Hermano Isaías, ¿puede silenciar su micrófono, por favor, hermanito? Muchas gracias. Ahora sí, hermanita Laura. Gracias. En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste.
y que desde que naciste conoces los santos escritos que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí la pregunta, de acuerdo con esta referencia de la segunda carta a Timoteo, ¿cómo llegó él a estar convencido de que tenía la verdad? Hermanita María Luisa, familia Velázquez. Ya que su madre y su abuela fueron las primeras que le enseñaron los santos escritos, él sin duda empezó a estudiarlos por sí solo y dedicó tiempo y energías a estudiarlo, y como resultado, él llegó a estar convencido de que en ellos se hallaba la verdad. Y luego él y su madre y su abuela aprendieron las enseñanzas cristianas estudiando la Biblia. Muy bien, gracias, Sofi, excelente respuesta. Hermanita Rocío. Sí, hermano. Entonces, él estudiaba la Biblia. Su fe no se basaba en lo que sentía, dice el párrafo, por los demás, sino en los hechos que fortalecían su amistad con Dios. El hermano en el discurso mencionó que si nosotros sabemos que Dios es amor, por lógica no vamos a pensar que Él está haciendo lo que está haciendo. Y entonces cuando nosotros leemos la Biblia y aprendemos del amor de Jehová, entendemos muchas cosas que Él está haciendo por nosotros en este tiempo. Y nuestra fe entonces se basará en el conocimiento lógico de la Biblia, no tan solo en un sentimentalismo. Muy bien, ¿verdad? Estos materiales sólidos, los hechos y los razonamientos lógicos. Excelente respuesta. Vayamos al siguiente párrafo, número 9. Para comenzar, debemos convencernos a nosotros mismos al menos de 3 verdades fundamentales. Primero, que Jehová es el creador de todas las cosas. Segundo, que la Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Y tercero, que Jehová tiene un grupo organizado de personas que lo adoran bajo la guía de Cristo, los testigos de Jehová. Para convencernos a nosotros mismos de estas verdades fundamentales, no hace falta que seamos una enciclopedia andante de conocimiento bíblico. Nuestro objetivo debe ser usar nuestra capacidad de razonar para estar más convencidos de que tenemos la verdad. Muy bien, ¿de qué 3 verdades fundamentales debemos convencernos a nosotros mismos? Hermanita Anita y Dafne. Gracias, hermano. La primera es que Jehová es el creador de todas las cosas. Y la segunda, que la Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Y tercero, que Jehová tiene un grupo organizado de personas que lo adoran bajo la guía de Cristo, los testigos de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermanita Anita. Y entonces, hermanos, esto implicaría que nosotros nos aprendamos de memoria, como ahí dice, ¿verdad? Ser una enciclopedia, ¿verdad? ¿Familia Torres? No necesariamente. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, menciona ahí que en el caso de nosotros aprendamos la capacidad de razonar. Es decir, que si nosotros tenemos claro, aunque quizá no nos sepamos todas las citas bíblicas, pero sí argumentos convincentes de cómo es que en estos 3 aspectos es necesario que nosotros meditemos, sin duda que los vamos a llevar en el corazón, incluso los vamos a saber explicar para que otras personas se beneficien, pero así demostraremos qué tan bien fundada está nuestra fe. Muy bien, muchas gracias, hermano. Así que, ¿a quién tenemos que convencer? A nosotros mismos, los tenemos que esforzar, ¿verdad? Para que nosotros lleguemos a creer por lo que dice, para empezar estas 3 verdades. Vayamos avanzando, ya dando ese paso, convenciéndonos a nosotros, ¿qué podríamos hacer? Dice el siguiente subtema, preparémonos para convencer a otros. Párrafo 10. Una vez que tenemos claras estas verdades fundamentales sobre Jehová, la Biblia y el pueblo de Dios, debemos ser capaces de usar las Escrituras para demostrárselas a otras personas.
¿Por qué? Porque los cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar las verdades que aprendemos a quienes nos escuchan. Y cuando tratamos de convencer a otros de que la Biblia enseña la verdad, nuestra propia fe se hace más fuerte. Además de conocer la verdad, ¿qué debemos ser capaces de hacer? Familia, ahora sí, el Huawei, si nos puede ayudar. Si puede activar su micrófono. No, ¿verdad? Creo que no ha podido. Hermano Andrés y Lupita de García. Gracias, hermano. Sí, porque los cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar las verdades que aprendemos y a quienes nos escuchen, ¿verdad? Y en el asterisco, mi hermano nos dice que debemos de enseñarles algunos temas. Es Jesús Dios cuando comenzó a gobernar el reino de Dios y castiga a Dios a la gente en el infierno. Todos esos temas son muy importantes para que la gente sepa las verdades bíblicas. Muy bien, gracias, hermano. ¿Y cuál sería el beneficio de tratar de convencer a otros? ¿Cuál va a ser ese beneficio? En familia, Marta Galván, hermanita Marta. Gracias, hermano. Pues uno de los beneficios que vamos a tener es que nosotros también vamos a fortalecer nuestra fe. Se me viene a la mente cuando un vendedor quiere convencernos de un producto que nos está ofreciendo, pues está convencido de lo que nos está mostrando, tal grado de que pues lleguemos a adquirir ese producto. En el caso de nosotros, como siervos de Jehová, también a pesar de que ya tengamos las verdades fundamentales de Jehová, debemos de demostrar a nuestros estudiantes que estamos convencidos de que la palabra de Dios nos enseña la verdad, pero no solo haciéndolo de palabra, sino primera de Timoteo 4:16 dice que también debemos de hacerlo con nuestra conducta. Muy bien, gracias. Veamos qué ejemplo tenemos de alguien que era experto, ¿verdad? El apóstol Pablo, párrafo 11. Cuando el apóstol Pablo enseñaba a otros, procuraba convencerlos de que aceptaran a Jesús, usando la ley de Moisés y los profetas. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo al enseñar la verdad de la Biblia a alguien? No nos limitemos a repetir hechos de memoria. Debemos ayudarlo a razonar sobre lo que aprende, pues así se acercará a Jehová. No queremos que acepte la verdad porque nos admira, sino porque se ha convencido a sí mismo de que lo que ha aprendido sobre nuestro amoroso Dios es cierto. ¿Qué ejemplo nos dio Pablo al enseñar a otros? Muy bien, hermana Mónica. Sí, él nos enseñó que para cuando nosotros estemos dando un curso bíblico o enseñando a otras personas sobre la verdad, no tenemos que hacerlo repitiendo algunos hechos que hayamos memorizado, sino tenemos que ayudar a razonarlos para que de esa manera, cuando la persona esté aprendiendo, acepte la verdad y realmente llegue a su mente y a su corazón. Muy bien, excelente. Y no, lo que no queremos es que acepte la verdad porque nos admira, ¿verdad? Sabemos que eso lo podría hacer tropezar, como hemos aprendido en párrafos anteriores. Vayamos al párrafo 12 y 13. ¿Qué pueden hacer los padres? Padres, sin duda ustedes desean que sus hijos se mantengan en la verdad. Quizás piensen que si ellos tienen buenos amigos en la congregación, su fe se hará fuerte. Ahora bien, para que sus hijos estén convencidos de que tienen la verdad, necesitan algo más que buenos amigos. Es necesario que tengan una amistad personal con Dios y que estén seguros de que la Biblia contiene la verdad. Si ustedes desean enseñar a sus hijos la verdad sobre Dios, deben dar el ejemplo siendo buenos estudiantes de la Biblia. Saquen tiempo para reflexionar en lo que estudian. Entonces, podrán enseñar a sus hijos a hacer lo mismo.
Muéstrenles cómo utilizar nuestras herramientas de estudio, tal como lo hacen con sus estudiantes de la Biblia. De este modo, ayudarán a sus hijos a amar a Jehová y a confiar en el medio que Él utiliza para darnos el alimento espiritual, el esclavo fiel y prudente. No se limiten a enseñarles las verdades fundamentales de la Biblia. Ayúdenlos a conocer las cosas profundas de Dios, teniendo en cuenta su edad y su capacidad, y así llegarán a tener una fe fuerte. Pregunta: ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a mantenerse en la verdad? ¿Qué podemos hacer los padres? Familia Familia de Jesús. Sí, pues lo que se tendría que hacer es hacer un buen ejemplo. Ya los tres aspectos por los cuales hay que estar convencido para fomentar la fe de uno mismo se deben reflejar a la hora de querer ayudar a otros. Si uno está convencido de esos 3 puntos, va a ser un buen estudiante y va a sacar tiempo para seguir estudiando de lo que ya se convenció. Así que los hijos van a poder ver en vivo ejemplo lo que es necesario para solucionar problemas. No podemos esperar que otras personas influyan en su modo de ver las cosas, ni tener la esperanza de que buenos amigos van a ayudarlos a madurar. Es el ejemplo que se les da para que ellos logren convencerse de que están en la verdad. Gracias, hermano Jesús, Andrés, y hermano Adrián Urbina. Hay un comentario muy interesante que hace el párrafo. Nos explica que en el caso de los que son padres, pueden ayudar a sus hijos a que conozcan las cosas profundas de Dios teniendo en cuenta su edad y capacidad. Y me llamó mucho la atención este comentario porque cuando hablamos de la edad y la capacidad, no podemos excluir a los niños, porque ellos aún a su tierna edad son muy inteligentes. Ellos escuchan, ellos están viendo, son muy observadores. Así que los padres tienen el enorme privilegio de ayudarlos a que, por ejemplo, ahora durante la reunión estén bien sentados, pongan atención. Es cierto que son niños, se distraen, pero si de antemano se preparan con sus chiquitos, seguramente va a ser más fácil para ellos mantener la atención y, por supuesto, pueden participar. No se trata de De los 45 para continuar. 34. 37. Una vez llegando a los 45, continuamos. Hermano Adrián, ¿nos podría ayudar nada más a concluir la idea que nos estaba ayudando a ver y comentando, ¿verdad? La imagen. 43. Adelante, manito. Sí, mi hermana, así es, pues nada más para concluir, ¿verdad? Los padres tienen ese privilegio de ayudar a sus chiquitos a que desde ahorita ellos puedan estar atentos o participar con comentarios que no impliquen precisamente un comentario muy largo, ¿verdad? Algo que sea corto, pero que lo puedan expresar en sus propias palabras. Es una gran tarea la que tienen por delante, pero vale la pena hacer. Muy bien, muchas gracias. Y dice ahí, creo que habría que destacar esa parte, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo a su edad y su capacidad, ya no le está enseñando con historias bíblicas ahí en la imagen. Así que tenemos que ponernos, ¿verdad? Muy atentos a esta sugerencia. Vayamos al siguiente subtema. Estudiemos las profecías de la Biblia. Las profecías forman parte importante de la palabra de Dios y nos ayudan a tener una fe sólida en Jehová. ¿Qué profecías han fortalecido nuestra fe? Quizás pensemos en las que hablan de los últimos días, pero otras profecías que ya se han cumplido también pueden fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, ¿podemos explicar cómo se han cumplido y siguen cumpliéndose las profecías de los capítulos 2 y 11 de Daniel? Si nuestra fe se basa por completo en lo que enseña la Biblia, logrará soportar cualquier prueba.
Veamos el ejemplo de los hermanos que aguantaron cruel persecución en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque las profecías de los últimos días no se entendían del todo en aquel entonces, ellos tenían fe absoluta en lo que sabían de la palabra de Dios. Muy bien, gracias hermano. Dice ahí la pregunta, ¿por qué deberíamos estudiar las profecías de la Biblia? Hermanita Lulú Mendoza. Sí, entonces, bueno, las debemos de estudiar porque son parte importante de la palabra de nuestro Creador y nos van a ayudar a tener una fe sólida en Jehová. Y ahí nos menciona acerca de estas profecías de Daniel. La revista nos manda a la profecía de Daniel y de Juan, el paralelo que existe. En la primera es cuando Daniel ve esa imagen, esa estatua, ¿verdad? Y cada parte de su cuerpo es una potencia, que en aquel entonces eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Así que finalmente el reino de Dios va a terminar definitivamente con esa estatua, por así decirlo. Y en el caso del apóstol Juan, dice que él ve una bestia salvaje que sale del abismo y cómo se le da autoridad, Satanás le da autoridad a esta bestia, y finalmente el reino de Dios también va a acabar con esa bestia de 7 cabezas. Estas cabezas significan también gobiernos. Entonces el paralelo es que son gobiernos, pero el reino de Dios va a acabar definitivamente con esas potencias. Ya las acabó en el pasado. Sabemos que ya no está ni Egipto, ni Babilonia, ni nada. Ahorita estamos esperando que se quite esa potencia angloamericana que viene siendo Estados Unidos y Inglaterra, y finalmente el gobierno de Dios va a acabar definitivamente con todo tipo de gobierno. Existirá solamente el reino de Dios. Muy bien, gracias hermana. Dice ahí, hermanos, si nuestra fe se basa por completo en las enseñanzas de la Biblia, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos dice este párrafo? ¿Qué va a suceder con todo lo que venga? ¿Con todo lo que lance Satanás? ¿Familia Bárcena? Si nuestra fe se basa en las profecías que están escritas en la Biblia, vamos a estar bien equipados, hermano, listos para soportar las pruebas que se presenten, pues la Biblia misma es la que fortalece nuestra fe. Además de que cuando compartamos con otros en los estudios bíblicos o de casa en casa, podemos explicar pues alguna profecía que se ha cumplido o que está cumpliéndose, y de esa manera también podemos dar una prueba convincente de que estamos en la verdad, hermano. Muy bien. Y el recuadro dice, ¿sabemos explicar estas profecías? Aquí menciona al menos 4 profecías. ¿Quién nos gustaría comentar una de estas? Muy breve, ¿verdad? La verdad, no queremos, porque hemos estudiado una atalaya completa, ¿verdad? Para por ejemplo, el ataque de Gog de la tierra de Magog. No queremos algo así muy sencillito, ¿verdad? No queremos extenderlo mucho. Familia Gómez Vázquez, ¿nos pudiera ayudar con una de ellas? Sí, hermano, por ejemplo, si no sabemos, quizás tenemos alguna duda sobre, pues, explicar alguna de estas profecías, ¿verdad? Pues debemos de buscar la información, ¿verdad? Y asegurarnos de, pues, de dar una respuesta bien correcta, ¿verdad? Entonces, pues, es estudiar, buscar la información. Muy bien, hermano. ¿Nos puede explicar una de ellas? Por ejemplo, la de los 2 testigos. No es cierto, Ramón, no te preocupes. ¿Alguien que nos pudiera ayudar a explicar alguna de ellas muy breve? Hermanita Ruth. Sí, la profecía de los 2 testigos que se encuentra en Revelación, ahí se profetiza que durante 1260 días los iban a matar y luego iban a vivir. ¿Qué significa esto? Bueno, estos 2 testigos representan al grupo pequeño de cristianos ungidos que dirigían el pueblo de Dios en el año de 1914, cuando se estableció el reino. Desde ese momento ellos empiezan a predicar 3 años y medio.
que son 42 meses. Si nosotros nos vamos de 1914 a 1919, son ya sea 1260 días o 3 años y medio o 42 meses que ellos predicaron. Ellos estuvieron muertos en sentido espiritual porque en ese año de 1919 pues fueron atacados por los gobiernos y en sentido espiritual estuvieron muertos, pero sabemos que pronto volvieron a la vida. Gracias, mi hermanita. Y hermana Rocío de Lejarazu. Oh, hermano, sobre el grito de paz y seguridad, la revista del 2014 menciona que cuando nosotros escuchemos esta proclamación, estaremos seguros de que entonces empezará la gran tribulación. Y no se sabe en realidad si será una sola declaración o una serie de declaraciones. El asunto es que cuando nosotros lo escuchemos no nos vamos a confiar como la gente del mundo, que cuando ellos declaren paz y seguridad pensarán que verdaderamente hay paz y seguridad. Nosotros no. Nosotros vamos a esperar cómo Jehová va a intervenir en la situación de la escena mundial. Muy bien. Y hermanos, ¿será por casualidad que el esclavo fiel y prudente nos dice un párrafo antes que estaremos bien preparados y conocemos las enseñanzas de la Biblia, y ahorita nos pone 4, ¿verdad? ¿Cree que sean necesario para las cosas que puedan venir hacia frente, hacia estos días complicados? Vale la pena saber explicarlos a nuestros estudiantes, pero sobre todo a nosotros, porque tienen algo en particular estas profecías que nos ayudarán durante pruebas difíciles. Vayamos a ver cómo estas enseñanzas fortalecieron a una familia, ¿verdad? En una persecución. Párrafo 15 al 17. En la Alemania nazi se envió a miles de hermanos a campos de concentración. Hitler y el jefe de las SS, Heinrich Himmler, odiaban a los testigos de Jehová. Una hermana contó que Himmler le dijo a un grupo de hermanas que estaban en uno de esos campos: si ustedes quieren, su Jehová puede reinar en los cielos, pero aquí en la tierra somos nosotros los que gobernamos. Ya verán quién durará más, si ustedes o nosotros. ¿Qué ayudó a los siervos de Jehová a mantenerse fieles? Aquellos estudiantes de la Biblia sabían que el reino de Dios había empezado a gobernar en 1914 y no los sorprendió la fuerte oposición. El pueblo de Jehová sabía que ningún gobierno humano podría impedir que se cumpliera la voluntad divina. Hitler no lograría acabar con la adoración verdadera ni establecería un gobierno que pudiera quitar de en medio al reino de Dios. Los hermanos estaban seguros de que, de una manera o de otra, el gobierno de Hitler llegaría a su fin. ¿Y cuánta razón tenían? En poco tiempo cayó el régimen nazi y Heinrich Himmler, el hombre que dijo que aquí en la tierra eran ellos los que gobernaban, se vio obligado a huir. Mientras lo hacía, se encontró con un hermano de apellido Lübke, a quien reconoció por ser un antiguo prisionero. Totalmente derrotado, Himmler le dijo: bueno, estudiante de la Biblia, ¿qué pasará ahora? El hermano Lübke le dijo que los testigos de Jehová siempre habían sabido que el régimen nazi caería y que a ellos se les liberaría. En aquel momento, Himmler, el hombre que tantas cosas se había dicho sobre los testigos de Jehová, se quedó sin una palabra. Poco después, se quitó la vida. ¿Qué lección aprendemos? Que el estudio de la Biblia, incluidas sus profecías, nos ayudará a tener una fe inquebrantable en Dios y nos dará la confianza necesaria en momentos de prueba. Pues la pregunta dice: ¿cómo fortaleció el estudio de la Biblia a los hermanos que sufrieron la persecución nazi? Familia Velázquez. Sí, hermanos, se nos enseña que gracias a
a que en ese momento los hermanos sabían lo que estaba escrito en la palabra de Dios, pues que en 1914 iba a haber una fuerte oposición y así se cumplió. Sin embargo, ellos tenían muy firme pues que Hitler no iba a lograr acabar con la nación verdadera, ni que establecería un gobierno que pudiera quitar del medio al reino de Dios, como ellos siempre les decían a los hermanos en los campos de concentración. Así que cuando el encargado de la SS pues se encuentra un testigo de Jehová después de que se cumple la profecía que había dicho Jehová que no iban a ser duraderos ni fuertes, pues le pregunta a este hermano que qué iba a pasar después, y el hermano le dice que ellos sabían siempre que su gobierno no iba a ser fuerte y no iba a prevalecer, hablando pues de lo que había pasado. Y entonces dice que al poco tiempo pues esta persona, Himmler, se quita la vida, pero ellos pues a pesar de la oposición que sufrieron y que fue muy corta pero fue muy cruel, pues ellos siempre se mantuvieron fuertes porque confiaban en las profecías que Jehová les había dado. Muy bien, gracias mi hermana Betty. Y es que efectivamente, como se acaba de comentar, dos cosas. No se sorprendieron de lo que sucedió, sabían, ¿verdad? Y segundo, estaban convencidos del resultado. Ahora, ¿qué lección aprendemos? Y podemos ver la imagen que se encuentra ahí. ¿Qué lección aprendemos para nosotros, hermanos? Si nos ayudan a compartir esta imagen. Y mientras vamos comentando, hermanita Karen Pérez. Gracias, hermano. Pues lo que yo aprendo es que las profecías que vienen en la Biblia, en segunda de Pedro 1, 19 al 21, pues nos hacen ver que estas vienen de una interpretación personal de quién, ¿no? De Jehová. Entonces, cuando nosotros afrontemos ese tipo de pruebas, no hay que preocuparnos porque sabemos el resultado. Eso nos da confianza para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe en Jehová y así ver cómo es que el tener conocimiento de ellas por medio del estudio es tan vital e importante para mantener una fe fuerte. Muy bien, hermanita Karen, excelente. Hermana Rosario Hernández. Imagen podemos ver quizás pues lo que se va a sobrevenir, quizás la tribulación. Hay afuera agentes o policías y dentro una familia. Aquí se nota cómo es que la pequeña y el padre están teniendo en las manos literatura, quizás pensando en que en algún momento puedan llegar a sus casas e intenten algo contra de ellos. Entonces, esto nos muestra, ¿verdad?, claramente que aunque las profecías fueron escritas hace mucho, en este tiempo se han cumplido y se van a cumplir las pocas que faltan. Entonces sí debemos de tener presente que es importante, muy importante, que las conozcamos, que sepamos de ellas. Muchas gracias, hermanita Rosario. Vayamos con el párrafo número 18. Todos debemos mostrar el amor que distingue a los cristianos verdaderos, pero también necesitamos conocimiento exacto y pleno discernimiento. De lo contrario, podrían influir en nosotros vientos de todo tipo de enseñanzas y hombres que recurren a trampas y engañan, como los apóstatas. En el siglo I, cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús, el apóstol Pedro dijo con total seguridad que Jesús tenía palabras de vida eterna. Aunque en aquel momento Pedro no entendía todos los detalles sobre aquellas palabras, se mantuvo leal porque había discernido la verdad sobre Cristo. Si nosotros también nos convencemos todavía más de que la Biblia enseña la verdad, nuestra fe se mantendrá sólida ante las pruebas y ayudaremos a otros a tener una fe fuerte. Muchas gracias, hermano Elius Camilla, excelente lectura.
Y vamos a pedir también el apoyo de otro lector para la referencia de Juan 6, 67 y 68. Hermanito Mendoza, Fernando Mendoza. Sí, hermano, gracias. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿ustedes no quieren irse también, verdad? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchas gracias, hermano Fernando. 69 también, ¿verdad? La pregunta es, en armonía con Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68, ¿por qué necesitamos conocimiento exacto y pleno discernimiento, como dijo Pablo? Hermanita Ani de Urbina. Lo que ayudó al apóstol Pedro a estar convencido de que estaba en la verdad fue justamente el que había discernido en ella. En nuestro caso también necesitamos conocimiento exacto y discernir en ella para que entonces no nos dejemos engañar con filosofías vanas. Si hacemos esto, podemos tener la seguridad de que nuestra fe va a estar sólida, ¿verdad? Y no solamente nuestra fe, sino vamos a poder ayudar a que otros también tengan una fe fuerte. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos. Vamos a hacer 3 preguntas de repaso, como señala el recuadro que respondería. La primera es, ¿por qué deben basarse nuestra fe en algo más que solo sentimientos y amor por otros hermanos? Hermana Linda de Falcón. Sí, hermano, gracias, porque vemos que si solo se basa en el amor a los hermanos, si algunos No hemos pagado nuestra cuenta, ¿verdad? No sabemos. Vamos a revisar esa parte. Pero nos quedamos en la última, en la primera pregunta de por qué debe basarse nuestra fe en algo más que solo sentimientos y amor por otros hermanos. ¿Puede nuevamente responder, hermanita Linda de Falcón? Sí, hermano, gracias, porque si solo se basa en nuestro amor hacia los hermanos, puede que alguno de ellos pues llegue a lastimarnos, incluso irse de la congregación o cometer algún pecado, pues nosotros es probable que tropecemos y hasta vamos a dejar de servirle a Jehová a causa de eso. Muy bien, muchas gracias. La pregunta que sigue, ¿cómo podemos estar todavía más seguros de que tenemos la verdad? Ahí hablaba de elementos, ¿verdad? Sólidos. Hermanita Laura Núñez. Hola. No. Ok, es que contamos con 3 fundamentales enseñanzas, que son que Jehová fue el creador de todas las cosas, que la Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad y que Jehová tiene un grupo organizado de personas que lo adoran bajo la guía de Cristo, que son los testigos de Jehová. Muy bien, gracias, ¿verdad? Son 3 ideas que ahí se destacan, ¿verdad? Que podemos aprender. Muy bien. Hagamos la última pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a comprender la verdad? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, incluidos entre ellos los hijos? A ver, ¿alguna manita? Ahí está nuestra hermanita Rosario. Gracias. Es importante que ellos comprendan y que tomen decisiones en base a lo que han aprendido, al razonamiento lógico
no en cuanto a cuestión emocional, como ya se dijo, pero es importante enseñarles a ellos a comprender esas profecías que hemos visto, porque de ello va a depender mucho en un futuro que estén conscientes de todos los sucesos que se van a venir. Entonces, es importante, como ya se dijo, pues que entiendan bien las profecías. Exacto. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Si son chiquitos, si son grandes. La hermana Lupita Mendoza ahí nos decía que tenemos que ir adaptando. Hermanita Lupita. Gracias, hermano. Pues siempre recordemos que nuestros hijos, nosotros somos su ejemplo, primeramente, ¿no? Y que las cosas más sencillas que nosotros les podamos explicar, de cierta manera ellos lo van a comprender, pero basado todo en la palabra de Dios. Así como a nuestros estudiantes les decimos, digamos, los llevamos al texto, pero hay que explicarles cómo lo dice, porque ellos son los próximos profesores que también van a tener que enseñar a otras personas. Muchas gracias, hermana Lupita. Y todo el tiempo estuvo con su manita arriba, perdone, pero mire ya. Yo pensé que se iba a ir sin comentar, ¿eh? Ya estaba esperando su manita. También tenemos, hay otras manitas que han estado arriba. 4 nosotros, ¿quién es 4 nosotros? Gracias. Bueno, tal como hizo Pablo, dice que él estaba desde la mañana al atardecer y que daba testimonio completo del reino de Dios y que intentaba convencer a quienes lo escuchaban. Eso es lo que se tiene que hacer en el caso de los hijos o el caso de los estudiantes. Dice el párrafo que hay que sacar el tiempo para reflexionar y que ellos también aprendan a utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para que ellos también se convenzan de que tenemos la verdad. Y por supuesto su fe se fortalezca para enfrentar las cosas que vienen. Muy bien, muchas gracias, Oliver, excelente respuesta. Pues, hermanos, complementando esta parte, ¿cómo podemos ayudar a otros a convencerlos? Pues no les podemos dar algo de lo que no tenemos. Este artículo se centraba en convencernos a nosotros mismos de lo valioso que tenemos en nuestras manos y cómo utilizarlo para hacer frente a las pruebas. Dice ahí, al final, si nosotros también nos convencemos todavía más, o sea, no es que no estemos convencidos, incluso algunos, dice, todavía más de que la Biblia enseña la verdad, nuestra fe se mantendrá sólida ante las pruebas y ayudaremos a otros a tener una fe fuerte. Pues vamos a concluir. La canción es la número 72, que dice, anunciaré la verdad del reino. Y le pediré a nuestro hermano Ricardo Velázquez si nos puede concluir con oración.
Gran Dios, soberano Jehová, estamos contentos y agradecidos, por eso nos estamos inclinando ante tu santa presencia, por todo este caudal de información que nos has dado el día de hoy. Sin duda, las instrucciones que tú nos das mediante tu esclavo fiel y prudente son acorde a los tiempos que estamos viviendo, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y confianza en ti. Por favor, no nos dejes sin tu Espíritu Santo para que de esa manera podamos seguir fortaleciéndonos. Y también sigue fortaleciendo a la entera congregación Vallejo para que sigamos día a día esforzándonos por servirte plenamente. Perdona nuestros errores, no lo tomes en cuenta, así como también te pedimos por aquellos hermanos nuestros que están alrededor de la tierra, sufriendo persecución o alguna inclemencia de las enfermedades o por también las persecuciones que implementan los gobiernos. Sin duda tú eres nuestro Dios que nos fortaleces y nos das confianza. Por eso hacemos esta petición en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que descansen. Ya lo sacaron. Ah, ya.